Hola, ¿cómo les va? La clase que vamos a ver hoy es la de valoración forestal en la asignatura de Economía y Política Forestal. Como les había anunciado en las clases anteriores, la valoración está muy asociada a la importancia que tiene la toma de decisiones en el sector forestal. Porque dependiendo del valor que tengamos nosotros, tanto de nuestra plantación como de lo que sería nuestro monte nativo y queremos hacer un uso económicamente sustentable, es necesario, antes de tomar alguna decisión, tener un cabal conocimiento del valor que tiene ese recurso. No solamente el valor que tiene en el presente, sino el valor potencial que eso tiene. Todos esos conceptos los vamos a ir viendo en esta clase. Recuerden que en la clase anterior hemos visto las fórmulas de valoración que son muy útiles, como los que vamos a ver en los casos que vamos a ver en esta clase de hoy. Vamos a pasar a la otra pantalla. Aquí tenemos lo que son los diferentes conceptos u objetivos que son los puntos en realidad que vamos a terminar viendo aquí en esta clase. Lo de valoración, el concepto, los objetivos, los tipos de valoración que podemos aplicar en el sector forestal, los criterios que usamos para valorar, los objetivos ya de la valoración forestal específicamente, porque vamos a ver una introducción general de la valoración y los objetivos de la valoración forestal. Luego vamos a ver los factores endógenos y exógenos que influyen en la misma. Y vamos a valorar por separado el suelo forestal porque tiene una característica muy particular, distinta de la del vuelo forestal. O sea que vamos a valorar el suelo, por un lado, el vuelo, por el otro, porque tienen distintos usos también esos valores. Y vamos a valorar el valor o encontrar el valor del rodal, es decir, el suelo y el vuelo, o del monte. Y luego vemos la valoración de la madera en pie, que eso es muy importante en las decisiones comerciales y productivas de un emprendimiento forestal. Por lo tanto, el valor de la madera en pie es útil en el momento de poder efectuar una venta o no, o bien supongamos que tenemos una pérdida de la madera en pie por un incendio o algo. Entonces, es bueno saber cuánto tenemos en pie, en madera, para tener una idea de lo que sería, en este caso, el vuelo. Valorar las cosas significa expresarlas en términos monetarios. O sea, nosotros, termino la definición, expresarlas en términos monetarios de modo que dos cosas que son heterogéneas por naturaleza se puedan comparar usando otro bien común a ambas, como es el dinero. Entonces, la valoración no es otra cosa que una comparación, ¿me entienden? De lo que nosotros queremos valorar, comparando ese supuesto valor que estamos tratando de encontrar o de estimar, comparando con algo. Ese algo puede ser otro bien similar a este o bien el dinero, que es el elemento que más se usa, ¿no? Entonces, eso es desde el punto de vista puramente económico, en donde lo que buscamos es encontrar el valor expresado en términos monetarios. También podemos encontrar el valor de algo no necesariamente expresándolo en términos monetarios. Por ejemplo, nosotros podemos saber el valor que tiene un monte o un bosque o un área natural si está en una zona roja, amarilla o verde, de acuerdo al ordenamiento territorial. Sabemos que las que están en zona roja tienen alto valor de conservación y las que tienen en zona verde tienen escaso o nulo valor de conservación. Las de amarillo, un valor de conservación importante que estará de acuerdo a la zona, al uso que se vaya a dar del monte del suelo en general, ¿no? Entonces ahí tenemos otra escala de valores que no necesariamente es en términos monetarios. Pero a los fines de la asignatura vamos a ver que sí tienen un grado de expresión, un grado de utilidad que lo vamos a expresar, ese valor, en términos monetarios. El valor, de acuerdo a, como dice aquí, es una percepción humana que nos traduce o nos da una idea del grado de utilidad o aptitud que se le reconoce a una cosa, sea un bien o sea un servicio en un lugar dado. Hasta donde nosotros sabemos, los bienes económicos tienen un valor, que es el precio. Recuerden que hemos visto en economía la intersección entre la oferta y la demanda, y eso, dado una escala de valores numéricos que son los precios,
me genera un punto de equilibrio entre la cantidad ofrecida y la cantidad demandada, y ahí se genera un punto que nosotros lo denominamos punto de equilibrio, en donde está el precio de equilibrio, y ahí entra el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, en el caso de los bienes que tiene el mercado. En el bosque o en el sector forestal pasa algo similar. Las cosas que tienen un mercado les encontramos un valor, de acuerdo a la oferta y la demanda. Pero también podemos valorar servicios, en este caso que dice el bien o el servicio en un momento o lugar dado. Por lo tanto, también esta aplicación de la valoración puede ser empleada en la valoración de servicios. Ahora, la valoración forestal concretamente es la parte de la economía forestal que se ocupa de estimar el valor de la producción forestal según determinadas hipótesis y con un fin determinado. Esa es una definición que le da Vicente Caballer en el año 1985 en un libro que se llama Valoración Forestal, justamente español. Pero volvamos a ver la definición. Es parte de la economía forestal, o sea, estamos ya dentro del ámbito de la economía forestal, dejamos de lado todas las otras, pero después volvemos a retomarlas, ¿no? Que se ocupa de estimar el valor de la producción forestal. Entonces, cuando hablamos de producción, podemos encontrar el valor de la producción en cualquier momento de la misma, ¿sí? Desde el año 0 hasta el año 30, si es el año de que pensamos cortar nuestro bosque, podemos encontrar el valor en el año 5, en el año 10, en el año 25, en el año 28. ¿Está? Entonces, en cualquier momento podemos aplicar nosotros una técnica para encontrar el valor de la producción. Eso es, ¿en qué medimos la producción forestal? En metros cúbicos, volumen, toneladas, lo que sea. En ese año, o sea, decimos, bueno, la producción en el año 25 es de tantas toneladas por hectárea, si queremos expresarlo en unidades relacionadas a superficie. Ahora bien, eso es según, obviamente, determinadas hipótesis. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer la valoración en el momento actual. O sea, yo puedo hoy ir a una plantación que tiene 15 años y digo, bueno, hoy, a los 15 años de haberse efectuado esa plantación, hoy tiene un valor de tanto. Mido el volumen de madera, estimo cuánto de madera, cuántos metros cúbicos con fines comerciales tengo en la hectárea, un promedio obviamente de todo el campo, todas las hectáreas que tenga, multiplico eso por el número, por el valor que tiene la madera, depende de la calidad de la madera, obviamente, porque tiene madera de primera, o muy recta, o para leña, o para carbón, o para madera para cerrar, o si es de una plantación, o lo que sea, puedo encontrar el valor en cualquier momento. Pero también lo puedo estimar el valor. Si yo puedo decir, hoy, si hago una plantación que va a tener tal especificaciones de especies, tal distanciamiento, en tal sitio, y tengo mucha información, puedo proyectarme en el tiempo y decir, esta plantación dentro de 10 años va a valer tanto. ¿Está? Por eso es con un fin determinado. Yo puedo proyectarme en el futuro o puedo decir, si estoy por venderla ya, a una realmente que tenga 10 años, ese será otro fin. O si quiero hacer una valoración, por ejemplo, por pérdidas, si he tenido un incendio o un ataque de plagas, digo, bueno, en este año mi monte valía tanto, hoy vale tanto, he tenido tanto de pérdida. Entonces, como ven, es muy versátil el uso que tiene el valor que nosotros encontramos. Puede tener muchas otras más aplicaciones. Entonces, para valorar eh, el objetivo con el cual nosotros perseguimos para valorar es estimar un determinado valor. Entonces, todo ese proceso termina siendo un número que está atado, digamos, a hipótesis o a fines de lo que nosotros queremos usar, ¿no? Requiere además de fundamentos económicos teóricos. Por lo tanto, vamos a repasar toda la parte teórica de la economía, también de procesos y cálculos matemáticos. Eh, Obviamente esos datos económicos los vamos a procesar matemáticamente hablando, usando una matemática que no la hemos visto nosotros, que es la matemática financiera. Y también requiere obviamente el conocimiento de los fundamentos técnicos que hemos aplicado para poder decidir. Esos fundamentos técnicos tendrán que ser técnicas de raleo, técnicas de manejo, podrán ser poda que nosotros hayamos hecho para poder aumentar el valor o disminuir el valor. No vamos a disminuirlo, pero podemos mejorar el valor con una buena técnica, digamos, de raleo para tener mayor rectitud y mayor volumen en el, ¿no? Entonces, todos esos conocimientos se requieren para hacerlo.
tres apreciaciones o puntos de vista que hay que tener en cuenta cuando estemos haciendo valoración. El uso, el mercado y otra apreciación que es la apreciación social. O sea, la apreciación que podemos tener del uso del valor de algo es en función de la utilidad. O sea, la utilidad de un bien en particular, en función de su uso, podrá tener un valor. Entonces yo puedo tener un monte que puede tener un valor en función del uso. ¿De qué? De los diferentes tipos de uso que puedo tener. Puedo tener un uso, por ejemplo, de conservación, entonces el bosque no lo toco y tiene un valor. Y puede tener un bien de uso productivo, en donde yo lo puedo empezar a cortar y va a tener otro valor. ¿Sí? Entonces también el uso. El mercado es otro de los elementos o apreciación o punto de vista que influyen en el valor. Eso es dependerá del poder de un bien para adquirir otros bienes, o sea, el precio de mercado, dicho en otras palabras. Y también la valoración que puede tener la sociedad, es decir, cuánto significa un bosque o un área natural cubierta con árboles o una plantación en función de lo que la sociedad interpreta como el valor que puede tener. Entonces, para la sociedad puede tener un parque, como el Parque Aguirre, un valor que lo podemos encontrar, o podemos tener, por ejemplo, en una ciudad que está abajo de una ladera de una montaña que tiene una pendiente bastante pronunciada y que está cubierta con bosques. Sabemos que si se sacan esos bosques, el suelo, la lluvia puede llegar a dañar a la ciudad que está más abajo. Entonces, para la sociedad, ese bosque tiene otro tipo de uso, que sería un uso de protección, si quiere, y tendrá un altísimo valor. Entonces, es la apreciación que la sociedad le da a ese valor. Todo eso lo podemos encontrar. En valoración forestal, podemos distinguir los bienes y servicios que brinda el monte. Ustedes ya deben haber visto en otras asignaturas la diferencia entre bienes y servicios, y sobre todo cuando alguien le puede haber nombrado los servicios ambientales, ¿no? En cuanto a las producciones forestales de bienes y servicios, podemos tener que los bienes serían madera, frutos, caza, pesca, minerales. Todos son elementos que tienen precio de mercado y que son valorados en valor de mercado o con valor de uso. Pero los servicios ambientales o ecosistémicos, es una diferencia que no la vamos a ver aquí, eh, pueden tener un uso social dentro de lo que son los aspectos recreativos, belleza paisajística, o biodiversidad para conservación de biodiversidad, fijación de carbono, paisaje, protección física o la provisión de agua. Todos esos servicios no tienen precio de mercado, y entonces eso se los puede valorar mediante un valor social. Dentro de la evaluación existen algunas cuestiones que pueden llevarnos a complicar un poco si no las tenemos claras. Vamos a aclarar aquí cuáles son esas cuestiones. Primero, cuando hablamos de valoración, hablamos también de evaluación. Es lo mismo. Si ustedes, en inglés, valoración es valuation. Y valuation es en inglés, entonces valuación se escribe, es lo mismo que valoración. ¿Sí? Ahora, eso es el campo o el área académica de estudio que se dedica a estudiar, valga la redundancia, y desarrollar los conceptos y métodos para estimar el valor de las cosas. O sea, todo lo que es la parte metodológica del proceso de encontrar el valor de las cosas lo podemos englobar dentro de lo que es la valoración o la evaluación. Digo las dos cosas porque si agarran un libro de España dirá evaluación, y si agarran un libro traducido de México hablará de valoración. ¿Sí? Ahora, hay otros conceptos, espero que esté tomando unos mates, que también están relacionados a eso. Y son el de tasación y el de avalúo. Valuación no es lo mismo que avalúo. ¿Sí? Es parecido, pero no es lo mismo. Tasación es lo mismo que el avalúo. ¿Qué es la tasación o avalúo? Es el acto específico de aplicar estos conceptos y métodos para hacer una estimación específica del valor de un bien, en particular, a un individuo en particular y en un punto del tiempo. Es decir, que valoración es todo el proceso, ¿sí? de los cálculos, de la metodología aplicada. Y cuando hacemos la aplicación de ese valor, lo denominamos tasación. ¿Qué es lo que cuando nosotros decimos, a ver, tengo una moto y quiero venderla? Entonces, dice, oye, chico, ¿cuánto vale esta moto usada? Y bueno, no sé, mira, el mercado libre está tanto. Pero bueno, son precios que pueden variar. El mercado libre a veces
pueden encontrar gente que quiere vender una moto a, no sé, 900.000 pesos y la moto a lo mejor vale 100.000. Es una moto usada, por ejemplo. Van a encontrar cualquier cosa. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a una concesionaria y la concesionaria, ¿qué es lo que hace? Es tasarle la moto. Es esto. Entonces, la concesionaria tiene toda su metodología, digamos, de aplicación del valor, y ellos dirán, bueno, entonces viene esta moto, el estado, el kilometraje, si está rota, si ha caído, si está rayada, cómo está tratada, si hace ruido, el motor. Todo eso forma parte de la valoración. ¿Y qué es lo que hacen al final? La tasan. Entonces dicen, mira, esta moto vale, no sé, 200.000 pesos. Listo. Esa es la tasación, ¿sí? Bueno, nosotros hacemos tasaciones también, por ejemplo. Estaríamos habilitados los ingenieros forestales para hacer tasaciones. No de terrenos, porque hay gente que tiene un terreno y dice quiero vender el terreno. ¿Cuánto vale? Bueno, llamo a alguien que me lo tase, de alguna inmobiliaria. Viene y le pone un valor, le hace una tasación. Entonces, yo no estoy habilitado para decir este terreno vale tanto. Pero sí estoy habilitado para decir, ese terreno tiene un monte y ese monte vale tanto. ¿Está? Entonces, el avalúo es otra cosa, no es otra cosa que el valor, el número. Ese es el valor que tiene, ¿no? Lo demás, lo anterior, sería la valoración, que es todo el proceso. Bueno, ese avalúo muchas veces es usado en términos de impuestos. Eso cuando ustedes llegan a su casa le preguntan a su mami, che, mami, ¿cuánto pagamos de impuesto inmobiliario nosotros en la casa? Ah, dice, pagamos tanto. Bueno, ¿cómo hacen para calcular ese impuesto inmobiliario del Estado? Toma el avalúo de la casa, o sea, la tasación de la casa con fin inmobiliario. O sea, yo puedo tener la casa con 17 aire acondicionado, pero la casa vale lo mismo para el Estado, ¿sí? O sea, el Estado provincial en este caso, le da un avalúo a la casa en tantos, no sé, pongamos 1.000.000 de pesos. Pero uno va a ver la casa y dice, esa casa no vale 1.000.000 de pesos. Tiene 2 garajes, tiene 17 aire acondicionado, tiene 3 pisos, pileta, vale mucho más. Claro que sí. El otro es el precio de mercado, ¿sí? Pero hay un valor que está por debajo de ese, que ese es el avalúo. Con el auto pasa lo mismo. Puedes tener un auto modelo tal y pagas un impuesto por el auto en función del avalúo del auto. Aunque el auto tenga 14 parlantes, ruedas súper anchas, alerón y todo lo que quieras ponerle, loteado. No, el avalúo es el mismo. Sea el auto como está o con todo lo que acabo de decir. ¿Está? El otro sería el valor de mercado. Que es la disposición que tienen a pagar la gente por eso. Que a algunos les gustaría, a otros no. Entonces, la valoración y la tasación son dos cosas que, digamos, están muy relacionadas, no se complementan en sí, pero sí están muy relacionadas. Y a veces eso es lo que puede surgirnos como una confusión. Entonces, la valoración sería la teoría para asignar el precio a las cosas y ocuparía como un campo de estudio, digamos, un conjunto de conocimientos de economía y de varias cosas más. Mientras que la tasación es la práctica metodológica, o sea, la aplicación de todo eso que vemos y termina con el acto de la aplicación de encontrar ese valor, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener diversos tipos de valoración. Valoraciones de fincas, valoraciones de daños, valoración catastral, que es el que le digo de las casas o de campos, valoración de empresas. Una empresa puede estar valorada, imagínense, Mercado Libre no tiene una, digamos, no es como decir, a ver, voy a Mercedes-Benz, que no está la fábrica de autos o de camiones, no se ve. Mercado Libre puede funcionar perfectamente en una oficina, ¿sí? Pero el valor que tiene la empresa como tal es incalculable, es altísimo, ¿sí? Mucho más que una fábrica de helados que está en un lugar físico, ¿sí? Que tiene su capital y todo lo demás, que también sirve para valorar a la empresa, ¿no? Pero no necesariamente está asociado a algo físico. Y luego está la valoración de activos que podemos tener como ganado, máquinas, instalaciones de monte, que también es una parte de todo el capital que tenemos. En la valoración de las fincas, como tenemos aquí arriba, podemos tenerla de interés público, en el caso de que el Estado quiera expropiar para hacer una ruta, una autopista, eh, un aeropuerto o lo que sea. Entonces, si vos vives ahí, viene el Estado y te dice, mira, te vamos a expropiar la casa porque nosotros necesitamos este terreno para hacer un aeropuerto. Y medio que no te puedes oponer si sos el único que vive ahí. Entonces el Estado te la expropia y te paga una suma. Obviamente que es menor a la que uno esperaría ganar si la vende por privado, en privado por ese campo, ¿sí? Entonces ese es el valor de expropiación. Entonces por eso es bueno tener conocimiento de cómo se hace y qué tipos de valores hay.
O también puede ser de interés privado, como te digo, si uno quiere vender el campo o también tasarlo, por ejemplo, para una herencia. Entonces dice, bueno, este campo vale tanto, los herederos se dividirán tantos montos por cada uno. En cuanto a los daños, no hace falta explicar. Y la valoración catastral también en la que el Estado provincial o la municipalidad, quien sea, toma como valor del terreno, más una construcción tipo, digamos que le da un valor catastral y en función de eso es los impuestos que pagamos. Luego tenemos, de todas estas, lo que nosotros vamos a incursionar más detenidamente es en la valoración, dice aquí, de los montes, que sería un activo que nosotros tenemos. Esa valoración de montes la vamos a dividir, o la vamos a encarar, si se quiere, al estudio. Primero, en lo que es el suelo forestal, ya les he dicho, es el suelo, digamos la tierra, el sustrato donde están los árboles, la base donde están los árboles firmes. El vuelo, que sería lo que está del suelo hacia arriba, por eso se llama vuelo lo que está en el aire, digamos, sería el tronco, que tiene todo un valor de mercado, y potencialmente también el valor de mercado que puedan tener las semillas, los frutos, porque recuerden que también se venden semillas, ¿no? Si uno tiene un huerto semillero y que extrae semillas para tener cierta calidad de la planta, esa semilla tiene un valor diferente a una semilla común que la levanto de la fruta. Entonces, eso tiene otro valor, que puede sumarse de varias cosas. El valor del monte, que sería ambos, ¿sí? Suelo y vuelo, y el de la madera en pie, que sería estrictamente la madera, sin tener en cuenta todo lo demás que podemos obtener. ¿Qué criterios tenemos para la valoración? Es necesario primero conocer el fin que se desea alcanzar con la misma. Y es justamente la respuesta a la pregunta ¿para qué se evalúa? No se evalúa, sino se evalúa. Aquí estamos a claro de evaluación. Cuando hablamos de evaluar algo, es comparar con algo que está bien. Entonces, nosotros podemos evaluar el crecimiento con un estándar de una plantación y decimos la evaluación es que la plantación nuestra ha dado un crecimiento muy bueno, porque lo comparamos con algo muy bueno. O ha dado un crecimiento malo porque lo comparamos con un patrón de cuál debería ser ese crecimiento, ¿no? O la calidad. Eso no vemos nosotros, pero eso es evaluación. Por eso les digo que a veces se confunde evaluación con evaluación y con valoración. Estamos aclarando eso. Resulta imposible, de acuerdo al cuadro que está más abajo, interpretar una valoración si se desconoce el fin para el cual se ha efectuado. Es decir que, ¿podemos nosotros obtener un valor así porque sí? Sí, lo podemos obtener, pero debería ser hecho ese cálculo para un fin determinado. Entonces yo si quiero encontrar el valor de algo, está bien, lo encuentro, pero ¿para qué me sirve eso? Entonces, ¿para tal cosa? No. ¿Para tal otra? No sé. Entonces, primero que ver, tengo que determinar cuál es el fin por el que quiero evaluar. En función de eso, veré qué técnica aplicar. ¿Sí? Eh, estos fundamentos de la valoración los podemos agrupar en estos tres puntos, que justamente es lo que venimos hablando. Primero, el fin, es decir, el punto de vista que debe identificarse con la situación particular. Es decir, nosotros lo que queremos hacer es valorar algo, ¿para qué? El para qué lo vamos a hacer, ¿no? Se debe evaluar con un fin determinado, ya que fines distintos darán resultados diferentes. Entonces, yo si quiero hacer una valoración con un fin puramente eh, inmobiliario para aplicación de impuestos, obtengo un valor. Pero si lo quiero valorar para la venta, la madera, obtendré otro. Entonces, cada fin va a obtener un valor determinado. Eso respondería, digamos, el para qué. El cómo sería el método. Aquí yo elijo el método más apropiado según el fin que estoy estableciendo. O sea, para cada fin puedo tener varios métodos, ¿no? Y luego el resultado vendría a ser el valor obtenido, que se asigna y se restringe a esa situación en particular. El resultado también es un número que yo lo obtengo en función de varios aspectos que he tenido en cuenta. ¿Está? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero hacer no, una valoración o una evaluación, sería todo el proceso, si quiero hacer una evaluación de una hectárea que tengo de algarrobo a 5x4, ¿sí? Para la venta, listo, obtengo el resultado. Pero es en esa situación en particular, en ese lugar en particular, en esa fecha en particular. Porque si ese mismo caso
lo quiero hacer en otra provincia, el valor va a ser distinto, porque tendré otro crecimiento, tendré otra respuesta de la producción de la especie. Y obviamente si el distanciamiento es diferente, es otro objeto a valorar, ¿sí? Entonces, por eso las valoraciones son únicas. Es como, a ver, no digo como un ADN, pero es algo que es propio de ese caso. No se da en otro caso de vuelta, porque al cruzar la ruta ya tenemos otro sitio. La tierra es diferente, la cantidad de agua es diferente, el crecimiento puede ser diferente, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado, ¿no? ¿Qué me ayuda a responder la valoración? Bueno, la valoración puede resolverme o contestarme o ayudarme, digamos, a determinar, por ejemplo, la compensación monetaria por daño, como he dicho hace un rato. Puedo valorarla para ver cuánto he perdido. Puedo valorarla para determinar compensaciones por demandas, por juicios. Puedo orientar también sobre el precio de compra y venta de algo. Entonces yo tendré un valor, puede ser como referencia, valor referente de algo. Entonces lo que yo estoy valorando lo comparo con eso y digo, no, esto es muy caro o está cobrando poco. Me sirve para conceder préstamos, establecer hipotecas. Si yo quiero pedir un préstamo muy grande para ampliar mi emprendimiento, puedo poner ese monte como una garantía, digamos, como hipoteca, digamos, en caso de que no pague, bueno, eso pasará a formar parte del banco, como ha pasado en Argentina en muchos casos en la historia. Los bancos se han quedado con un montón de cosas, porque la gente no ha podido pagar los créditos por la inflación o por diversas cosas, ¿no? Para establecer bases impositivas, entonces el Estado, imagínense emisiones, tiene eso clarito, porque los impuestos que pagan los que tienen forestaciones están fundadas también en el valor que tienen esas forestaciones, ¿no? O para liquidar un seguro, o para planificar una producción futura. Cualquiera y otras más que me están aquí son cuestiones que la valoración me puede ayudar a resolver. Los criterios de valoración que vamos a ver aquí no son todos estos, pero vamos a ver cuáles son los criterios que hay. Habíamos visto los fines, hemos visto los objetivos, ¿no? Ahora vamos a ver lo que se denomina criterio. Ya entramos más en la parte forestal. Primero vamos a ver lo que es el valor en venta. El valor en venta no está muy difícil la intuición, es un valor de un producto que lo estamos por vender. El valor en renta es otro que lo vamos a calcular. Eh, Aquí me está diciendo que se va a detener la grabación. El valor en costo es otro, el valor potencial. El valor en costo va a ser en función de lo que venimos viendo. El valor potencial es aquel que puede llegar a tener. El valor de transformación es cuando hacemos un cambio en el producto, cuando hacemos una medida que ayuda, digamos, este, a obtener quizás otro producto. El valor de sustitución, cuando algo se pierde y se puede reemplazar por otra cosa. El valor fiscal es otro, que es el que el Estado es el que busca para cobrar impuestos, por ejemplo, o expropiar. Y el valor de afección, que no lo vamos a ver mucho, pero sí tiene que ver con el valor de, sentimental, si se quiere, o el valor cultural también que puede tener, por ejemplo, para un pueblo indígena, un bosque. Ese es un valor integral, que también lo podemos englobar dentro de este valor de afección. Listo. Me estoy dejando pasar a la otra. Ahí está. Estos diferentes criterios no deben interpretarse como un conjunto de metodologías, sino como una serie de conceptos distintos de la valoración. O sea, podemos aplicar la metodología, la misma para todos, y tener distintos valores, ¿sí? Pero más que nada es una serie de conceptos que pueden distinguir los distintos criterios de la valoración. El valor de mercado, que es el primero que vemos, es el precio corriente o el precio de mercado que puede alcanzar un bien. Eso es producto de la oferta y la demanda. Entonces aquí yo puedo aplicarlo a bienes que tienen mercado. Obviamente, sí es aplicable a bienes que tienen mercado.
es un indicador que es impersonal y neutral porque lo fija el mercado, no la persona. Es el indicador o es un indicador legalmente e internacionalmente aceptado. Incluso los precios, digamos, de la madera a nivel internacional como commodities están dados por la oferta y la demanda y bueno, nadie protesta por eso, digamos, está mundialmente aceptado y legalmente aceptado. Pero sí requiere de una gran cantidad de información. Pero no es imposible encontrar el precio de mercado. El otro caso que tenemos es el valor en renta. El valor en renta es el valor que resulta de sumar infinitas rentas anuales futuras y de actualizarlas al momento de la valoración a una tasa prefijada. ¿Sí? Entonces sumo las rentas anuales futuras. Estoy parado ahora, miro hacia el futuro y voy sumando todas las rentas. Obviamente todo es hipotético, estimativo. Una vez que llego a tener todas esas rentas valoradas, las traigo actualizadas y sumadas al momento de la valoración de la tasa prefijada. Hay una tasa a la cual actualizo y obtengo el valor de ese valor en renta. Se aplica, por ejemplo, para tierras agrícolas, para fincas urbanas, fincas rurales, que tendrían una renta anual ERE, anual, de una determinación fácil. Pongamos algo que sea fijo. Entonces, ¿qué necesito para esto? Conocer el monto ERE de la renta que quiero obtener. Luego necesito también el tipo de interés o la tasa en la cual estoy por encontrar ese valor. Y también otra condición es que las rentas deben ser anuales, constantes e infinitas. Por ejemplo, un bosque nativo que tiene de pronto una cantidad anual de extracción de madera destinado, por ejemplo, a leña. Entonces yo si eso siempre a ese bosque lo cuido y le extraigo la cantidad de leña que necesito, perdón, la cantidad de leña que el bosque me da, asegurando que eso va a permanecer por años y por años y por años y por años, puedo calcular ese. Entonces ese sería otro de los mecanismos, ¿no? Y después tenemos eh, valor en costo. Ahí está. Valor en costo es el valor que resulta de sumar todos los costos que se incurrieron para obtener el bien en el estado actual. O sea, en el anterior yo hacía la estimación de todas las rentas futuras. Ahora me paro y miro hacia el pasado y traigo para aquí todos los costos que han sucedido. Costos solamente. Yo tendría un valor en costo. El otro valor, el anterior, es el valor en renta. El valor en rentas es del futuro. Este es el valor en costo de lo que ha pasado. Entonces traigo todos esos valores y me paro en el año que estoy parado, miro hacia el pasado y traigo los valores actualizados. Entonces, se aplica para valorar el daños o, por ejemplo, una venta forzosa. Yo digo, bueno, a ver, tengo que vender urgente este campo, tengo, no sé, me voy del país y necesito venderlo, entonces ya lo vendo. Entonces digo, ¿cuánto vale? Y bueno, por lo menos recupero lo que he gastado. Eso, los costos que he tenido, lo traigo al momento actual. Vamos, o sea, ¿qué hago con los costos pasados? Los capitalizo. Digo, bueno, hoy valen lo que hace años valía tanto, hoy vale tanto. ¿Está? Entonces, y hago la venta. Listo, cobro ese dinero, me voy. O bien, también, ¿cuánto he perdido? Si yo tuviera toda esa información, o si la tuviera registrada, que eso es bueno tenerlo, de cada cosa que se haga, registrarlo en qué año ha sido, puedo traer eso, hipotéticamente, aunque no tenga el bosque porque se ha quemado, y digo, bueno, yo hoy he perdido tanto, porque todo lo que yo he gastado antes, lo he metido en una calculadora de sumado, así nomás, no, a cada uno de esos valores, de los costos del año 0, del año 1, del año 2, del año 3, tengo que capitalizarlos a donde estoy valorando ahora, ¿sí? A una tasa determinada. Entonces no es una suma algebraica, sino que son sumas de distintos costos en distintos momentos, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Esos costos realizados hasta el momento de la valoración se suman con sus respectivas capitalizaciones, es eso, a una tasa dada. El método da resultados precisos cuando la información histórica de costos es correcta.
Obviamente, siempre que tenga eso bien registrado, va a ser lo más transparente y cierto posible. El valor potencial es muy parecido al otro valor en renta porque me habla del valor de expectativa que puedo tener. Es el valor presente de la estimación de beneficio. También es muy parecido al otro. Y aquí se aplica a bosques en formación. Entonces es cuando yo estoy en una plantación o estoy en un manejo bosque en donde estimo generar mayor producción. Puedo tener un bosque nativo que no me está dando muchos resultados, pero con un manejo puedo predecir de alguna manera en el futuro una producción. Siempre que, bueno, ustedes que han cursado silvicultura, las técnicas que hay del árbol del futuro y todas esas cosas nos permite, si yo identifico un árbol del futuro, a ese estimarle cuánto va a crecer en tanto tiempo más, todos los servicios de semilla y todo, puedo escribir y puedo hacer los cálculos de eso. Obviamente, en el cálculo se usan precios actuales, ¿sí? Y es un bosque en formación en el que estoy trabajando. No es hipotético, no es como el que en renta en donde yo estimo en el futuro un número, aunque no haya hecho la plantación. Aquí estoy con la plantación en pie. A los ingresos esperados le resto los costos, o sea, miro para el futuro. A los ingresos que yo espero en el futuro le resto los costos que voy a tener en ese futuro y obtengo ¿qué cosa? Solamente el beneficio, o sea, el ingreso menos el egreso, o sea, el ingreso menos el costo, me va a dar un beneficio. Y a eso lo traigo al presente. Entonces, no es un método sencillo porque tiene una dificultad en estimar la producción futura. En el caso de plantaciones puede ser un poco más fácil, pero en el caso de montes nativos no tanto. Luego está el valor de transformación. Vamos a volver sobre el caso del anterior. Vamos a volver. El valor de transformación no es otra cosa que el valor residual derivado. Es decir, es el valor atribuible a un bien que se transforma en otro mediante un proceso de producción. Se aplica para calcular, por ejemplo, el valor de la madera en pie. Lo obtengo mediante un valor residual, también lo vamos a ver este aparte. Y al valor de mercado de ese producto final se le restan los costos de transformación. ¿Qué hacemos aquí, en definitiva? Hacemos al revés. ¿Cuánto vale un producto determinado? Le restamos el costo y obtenemos el valor de transformación. O sea, vendría a ser el valor que se le agrega al bien. ¿Sí? Lo obtenemos por un valor residual, o sea, hacemos del valor final menos la materia prima, ¿cuál es la diferencia? Y ese es el valor de transformación. ¿Sí? Vendría a ser el valor agregado. Si lo vemos con un ejemplo más familiar, ¿no? El valor de sustitución, que es el denominado costo de reemplazo, es el valor que adquiere un bien como consecuencia de ser utilizado en alternativa de otro bien. ¿Sí? Se utiliza en caso de pérdida, daño o robo de un bien cuando éste se puede sustituir fácilmente en el mercado por otro similar. Es de muy poca aplicación en el sector forestal, como dice, porque, por ejemplo, una masa arbolada, un bosque que no ha llegado a su turno todavía y que de pronto tiene un problema fitosanitario o lo que fuere, no lo podemos reemplazar instantáneamente. Por eso, digamos, no podemos hacerlo en una masa, que ha llevado mucho tiempo hacerlo, pero sí se puede hacer, por ejemplo, en árboles ornamentales, o sea, en individuos aislados. Por ejemplo, en España está muy aplicada desde hace mucho tiempo, de los años de los 1980 aproximadamente, se usa una técnica que se llama eh, valor de la norma Granada. Norma Granada. Es una normativa que ha sido creada en Granada, ciudad de Granada, en Europa, en España, en donde por cada individuo, o sea, nosotros aquí podemos andar en el auto y chocamos un árbol, rompemos el árbol y bueno, nos lamentamos porque hemos roto el auto y qué sé yo. Allá no, allá puede salirte más caro
el daño que le has hecho al árbol que el daño que tiene tu auto. Porque hay una normativa en donde cada árbol en la ciudad de Granada tiene un valor, no un precio. Hay una diferencia, porque si tuviera un precio, alguien va y lo compra acá, ¿no? Tiene un valor. Ese valor ellos lo aplican en función de la especie, de la edad, de la, de la forma, si está torcido o no, qué sé yo, del uso que la gente le da, de la belleza que puede generar, eh, y a su vez, si uno daña, por ejemplo, un árbol, si uno lo corta o lo choca y le rompe una rama, por decir algo, paga un valor muy alto que incluso hasta puede costarte que te quiten la matrícula, perdón, la licencia de conducción. O sea, es otro mundo, obviamente, ¿no? Y lo tienen, yo he estado, no en Granada, pero sí he visto unos videos de unos ensayos en donde todos los árboles ahí tienen un chip. Entonces ellos le hacen con un barreno de Presler, le sacan un taquito de madera, le ponen un chip, que son como un pedacito como de un lápiz, o sea, 2 centímetros, digamos, de largo de un lápiz, del ancho de un lápiz, este, lo insertan y después todos los años pasan con un lector, leen eso y les da toda la información de cuál es la especie, porque en ese chip va toda la información de esa planta. ¿Sí? Entonces se le pone, por ejemplo, una foto, le ponen la foto del momento que la han puesto, le ponen las coordenadas, le ponen la altura, la edad, el diámetro, todo. Entonces ellos pasan y actualizan esa información, la bajan, y luego la actualizan con información nueva, entonces tienen, por ejemplo, el espesor, la altura, vuelven a medir y van actualizando. Imagínense la base de datos que tienen. Entonces todo eso lo hacen para valorar. Entonces la arbolada urbana de Granada es fantástico. No sé si la Gaby ha conocido, yo no he podido llegar. Pero ella como está en Andalucía, capaz de conocer. Esa es la norma Granada. Luego tenemos el valor fiscal. El valor fiscal, como decía, es el valor catastral, que es el valor económico que aplica la administración tributaria con fines impositivos. Las provincias, básicamente para cobrar sus impuestos, ¿no? Se aplica a los bienes inmuebles y se calcula tomando el valor del terreno de la construcción o del índice de aprovechamiento en relación que hay entre ambos. Por ejemplo, en Santiago había una época en donde había una ley que obviamente promovía la actividad agrícola, ¿no? Entonces, si alguien tenía un bosque, un monte, unas 100 hectáreas, por ejemplo, alguien en el campo tenía 100 hectáreas y no cortaba, le aplicaban una multa, ¿sí? Por tierra improductiva. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Traer una topadora, motosierra, prender fuego y empezar a hacer tomate, soja, o sea, si no te cobramos una multa. Fíjense cómo se da vuelta ahora la historia. Ahora, justamente al que conserva, o sea, al que puede hacerle un uso de ese monte, quizás el anterior caso hubiese hecho una extracción de madera sustentable, un aprovechamiento, digamos, ya no pagaba, ¿no? Pero si lo dejaba abandonado el monte, que hoy sería lo ideal, dejarlo abandonado para que conserve biodiversidad y todo, aunque silvícolamente no sea lo adecuado, ¿sí? Porque hay que hacer siempre un manejo. Si uno lo abandona, es objeto de plagas, es objeto de incendio, un montón de cosas, no crece lo que podría llegar a crecer. Pero si uno interviene sin cortar o cortando, haciendo limpiezas cortas sanitarias del bosque, haciendo todo un mantenimiento del sustrato, perdón, del estrato herbáceo o del estrato arbustivo, del estrato arbóreo, si uno hace un manejo sin hacer una corta total de todo eso, se considera un manejo conservando los bosques, hoy te pagan por eso, aunque no sea con fines productivos, ¿sí? Entonces, bueno, quizá dentro de 20 años o 30 la cosa cambie, no sé. Y luego está el valor de afección que les he dicho hace un momento, que es el valor que surge de componentes afectivos o psicológicos que tienen que ver ya con una cuestión subjetiva. Depende de cada punto de vista. Carece de una base racional, económica, pero, pero eso es discutible, ¿no? Porque uno puede, como les digo, uno puede decir, a ver, hay pueblos originarios que conservan bosques y sin embargo uno dice,
qué tontos como no están cortando teniendo tanta cantidad de madera de muy buena calidad, pero para ellos en su racionalidad no está la venta de la madera, no está el uso para ellos mismos. Y eso les garantiza un hábitat equilibrado con frutos donde pueden criar animales, van a tener protección del sol, protección de la lluvia, del frío, de un montón de cosas y encima suministro de energía, suministro de materia prima para sus casas, etcétera, etcétera. Entonces depende de cuál es la lógica, digamos, racional, económica que pueda tener cada quien. Entonces por eso es subjetivo esto, ¿no? Y se aplica a bienes que pasan de generación en generación, como el caso esto de pueblos originarios, comunidades indígenas. Sirve para valorar árboles de valor ornamental, histórico, cultural. De pronto un relicto forestal en algún lugar tiene un valor histórico, ¿no? Que va más allá del comercial, o un valor estético que va más allá también de lo comercial. En eso mucho no entramos nosotros. Y luego está la valoración ambiental, que esa sí la desarrollamos, pero no en esta asignatura, sino en economía ambiental, que es el valor expresado también en unidades monetarias de los bienes y servicios ambientales. Todos estos bienes este, eh, quizás son fáciles de observar, de valorar, pero hay muchos servicios que no. Por ejemplo, los, lo que se denominan externalidades positivas y también negativas que puede tener el bosque. Entonces, un bosque puede generarnos muchas externalidades positivas que son cuestiones que nos hacen beneficiar o que nos benefician a nosotros como personas por tener esos bosques en pie. Entre esos serán vistas panorámicas, biodiversidad, interés especial científico, cuencas hidrográficas, protección de cuencas, abastecimiento de agua, secuestro de carbono, conservación de ecosistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de cuestiones que no son fáciles, pero para eso hay toda una otra, otra cuestión que es la valoración ambiental, en donde hay otros métodos de valoración que no son los que vemos aquí en Forestal. El tema de la valoración es muy amplio. La profesora Marta, antes de jubilarse, empezó a escribir un libro. Lo tiene terminado ese libro, pero en EDUNCE no lo han terminado de terminar, no lo han terminado de terminar, diría uno. Por lo tanto, no está disponible, pero ahí vamos a tener toda esta información con muchos más detalles cuando ese libro esté. ¿Sí? Espero que salga en breve. Entonces, nosotros nos enfrascamos, volvemos otra vez a cero a la valoración. Entonces, la parte de la economía que se ocupa de estimar el valor de la producción según determinadas hipótesis. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que esos fines pueden ser tanto de intereses privados como de interés público. De interés privado tenemos valoración, compra-venta de árboles, de masas forestales, apertura de contabilidades, valores, o sea, todo lo que puede tener una empresa, por ejemplo, o alguien, no necesariamente una empresa, pero un emprendedor forestal fuerte. Y luego están los fines de la valoración de interés público, expropiaciones, impuestos, impuestos sobre patrimonio, transmisiones patrimoniales, plusvalías, trabajo de ordenación rural, etcétera, etcétera. Los criterios, volvemos a ver, todos estos que hemos visto, nosotros vamos a usar estos tres, vamos a desarrollar estos tres, ya nos falta mucho para que termine una clase. El valor en renta, el valor en costo y el valor potencial. Para valorar una masa, entonces, se necesita previamente determinar las existencias. O sea, primero, saber qué es lo que vamos a valorar y qué tenemos para valorar. O sea, el número de árboles, volumen, distribución de volumen por dimensiones, no sé, cualquier información siempre nos va a ser útil. La valoración se basa en el principio de la producción permanente del vuelo. Es decir, que cuando valoremos algo, lo tenemos que tener ahí. Y si no lo tenemos, asumimos que va a haber una producción permanente del vuelo. O sea que lo que vamos a valorar en 15 años, lo vamos a hacer pensando que en esos 15 años vamos a tener ese vuelo. ¿Sí? Y la del mantenimiento de la capacidad productiva del suelo. Es decir, que el suelo lo voy a tener siempre con esa actividad y no voy a cambiar el uso del suelo. Por lo tanto, también me restringe mucho. Está bien, tiene muchas restricciones, pero los productos que encontramos son muy útiles. Y hay un supuesto de la existencia de una producción simple, o sea, asumimos que vamos a obtener una producción de un solo producto, como puede ser madera, por ejemplo, ¿no? No que vamos a tener muchas cosas, tenemos un solo producto.
Podemos después complicarla agregando otros productos, pero todos tienen que cumplir con la misma condición de arriba, o sea que tiene que haber una producción permanente. Supongamos, yo puedo tener producción de madera, algarrobal, pero de pronto la producción de vainas puede variar. Un año puedo tener mucha producción, un año puedo tener muy poco y un año puedo tener muy mucho. Y un año nada. Depende de la cuestión del clima, ustedes saben eso. Entonces, no sería fácil de asociar eso al mismo proceso de madera más vainas de algarroba. Tiene que ser por otro lado. Entonces, esa valoración va a tener, como les habíamos dicho hace un momento, el valor del suelo, del vuelo, del monte y de la madera en pie. Puede ayudar a tomar decisiones sobre la gestión del monte. No obstante, la valoración, existen determinados aspectos que la complican en su aplicación. Primero que uno de los inconvenientes, si se quiere, o aspectos a tener muy en cuenta es la elevada duración del turno. Nosotros cuando hablamos de elevada duración del turno no estamos hablando de 2 o 3 años, sino hablamos de 15, 20, 30, 50 años. Y en esos tramos hay muchos riesgos, muchos cambios que pueden darse, incertidumbres del flujo de caja. O sea, no siempre va a haber el mismo, aunque nosotros asumamos que no va a haber, puede haber cambios. Puede haber inflación, puede haber un montón de cuestiones. Y también puede variar el tipo de interés, ¿no? Si nosotros asumimos unos valores fijos y predeterminados, quedamos atados a eso. Luego es que también no tenemos mucha información, o sea, hay escasez de información y por lo tanto la información es muy útil porque tiene que ser precisa. Entonces cuesta a veces encontrarla con precisión. Luego tenemos que está la complejidad de la producción del monte. Podemos, digo, haciendo una producción simple como madera o podemos agregar la producción de pastos paralelamente o de leña o los servicios de caza. Yo puedo de pronto tener un campo y tener animales adentro y cobrar para que entre gente a cazar, ¿sí? Teniendo todo, hay un zootecnista o un biólogo que esté asociado conmigo y que contenga, digamos, este, eh, las intenciones de los cazadores con un cupo y X cantidad de piezas por año y listo. O puedo valorar también servicio ambiental. O sea, toda esa cuestión me puede complejizar los cálculos, pero de pronto es información muy buena. Y también la importancia creciente del uso social del monte, también, o sea, un monte que valía antes una X cantidad, hoy puede cambiar el valor porque la gente ha empezado a valorar más, digamos, la existencia de los bosques, ¿no? Cuando antes no se le daba tanta importancia, hoy se los cuida más. ¿Qué postulados tenemos que tener en cuenta también? Económicamente hablando, que el capital monte, que es el suelo más el vuelo, está y debe estar siempre en actividad. Sabemos que cuando ponemos unas plantas en la tierra, hacemos una plantación, eso no se detiene, no es que le metemos pausa y esperamos 2 años a ver qué pasa, no, eso sigue, haya pandemia o no haya pandemia, haya inflación, haya paro nacional, sigue creciendo. Hay una producción permanente, eso tenemos que asumirlo. Que esa actividad se manifiesta en el crecimiento anual. Entonces nosotros vemos que tenemos un año determinado una X cantidad de metros cúbicos por hectárea, y al año siguiente vemos que tenemos más. Evidentemente ha habido un crecimiento, eso vendría a ser el interés. Nosotros ponemos un capital, ese capital se convierte en el árbol y el árbol es nuestro capital. Siempre vamos a tener la coexistencia en el mismo individuo del capital y del interés, porque ese árbol es el capital y cada año que crece, ese crecimiento es el interés. Ahora, ese crecimiento se va acumulando al capital. ¿Sí? Porque nosotros no podemos sacarle, si ha crecido 1 centímetro o medio centímetro, o 1 centímetro en un año, o medio centímetro en un año, bueno, suponiendo que crezca eso, no puedo sacarle ese centímetro y venderlo, no, tengo que dejarlo para que siga creciendo más. Entonces siempre el interés, que es madera, se acumula al capital, que es madera. En consecuencia, tenemos que adoptar y asumir que esa masa crece con un crecimiento tal igual a la ley de interés compuesto.
¿Está? Entonces, teniendo todo eso en cuenta, podemos empezar a hacer estas aplicaciones. Vamos a ver primero la valoración del suelo. ¿Se acuerdan que vimos valoración del suelo, vuelo y madera en pie? Vamos a ver la del suelo forestal. El suelo, además de ser el medio físico donde se sustenta la actividad económica, es el elemento determinante de la productividad. No tenemos suelo, no tenemos crecimiento. Si no tenemos suelo apto, tampoco vamos a tener producción buena. Por lo tanto, hay que cuidarlo. Y como tal, eso tiene valor. No podemos encontrar o no existe un valor aislado para el suelo forestal. Suelo forestal. Cuando sobre este existe una masa forestal. Es decir que si yo tengo un bosque, no puedo valorar solamente el suelo, si lo tengo al bosque ahí arriba. ¿Entienden? No existe un valor aislado para el suelo forestal cuando sobre él existe una masa forestal. Suelo y vuelo están tan íntimamente ligados en el proceso productivo que es arbitraria una valoración por separado. En el caso del suelo, ¿sí? O sea que si yo tengo un bosque, de eso no le puedo sacar el valor al suelo. ¿Por qué? Porque para valorar el suelo necesitamos otras cosas. La valoración exclusiva e independiente del suelo se presenta solo. En estos casos sí podemos hacerlo con el suelo solo. Cuando el terreno que tiene una vocación forestal se encuentra completamente desarbolado. Y es decir, yo, por ejemplo, ahí el tercer punto, tengo una plantación, punto, hago una tala rasa, corto todo, llevo, vendo eso, ese suelo lo puedo valorar. ¿En función de qué proyecto? De volver a poner la misma especie, o de pronto digo, ya no voy a hacer más eucaliptus, voy a hacer, no sé, pino. Listo. Obviamente tendré que analizar todo para ver si pino en el sitio que hacía eucalipto me da. O digo, bueno, no voy a hacer tal pino, voy a hacer otro pino con un distanciamiento mayor. Listo, es otro proyecto. Ahí hago la valoración del suelo para ese nuevo proyecto. Antes debería haber hecho una valoración del suelo para el pino X. Un pino a 3x3, a 4x4, perdón, para postes telefónicos. Y digo, no, vamos a hacer un pino 5x4, otro pino para madera maciza. Ah, es otro proyecto. Ahí hago otra vez un análisis, una valoración del suelo. Entonces, ¿cuándo tengo que hacer la valoración? Cuando el suelo está desnudo. O cuando tengo muy pocos árboles. Y voy a poner, por ejemplo, un enriquecimiento. Tengo una hectárea y tengo 2 árboles por hectárea. Digo, listo, no hay mucho árbol, entonces lo considero como vacío y puedo poner de pronto la misma especie. ¿Sí? O puedo poner otra y dejar esos árboles y el momento después sacar. En ese caso. No, aquí me está diciendo, me avisa que va a terminar en 1 minuto 56, pero no, yo le pongo continuar. Sigamos. Entonces, en esos casos sí puedo aplicar la valoración del suelo. ¿Qué hacemos para eso? Al suelo lo vamos a denominar S. S. Sobre el suelo forestal S se puede imaginar un proceso productivo. O sea, nosotros, como les decía, obviamente para poder valorar el suelo tenemos que tenerlo pelado y proyectar en el futuro imaginándonos qué es lo que queremos tener. Obviamente no puedo dibujar cualquier cosa en el futuro ni en la mente, sino que tengo que tener información para hacer lo que corresponde hacer, porque hacemos macana ahora, no vamos a poder corregirlo tan fácilmente dentro de 3 años. No, vamos a separar los árboles 1 metro más entre uno y otro. Imposible, imposible. Entonces hay que tener toda esa información. Y se recuerden que es mucha la inversión que va a ser quien ponga el dinero, seamos nosotros, sea una empresa que nos contrate. Entonces, esa hipótesis que nosotros vamos a hacer es la que me va a generar el valor del suelo. Entonces, yo puedo tener un suelo, puede ser 1 hectárea, esa hectárea va a tener, si la consideramos un terreno, va a tener un precio de mercado, porque yo voy a comprar esa hectárea, o las hectáreas. Listo, dice, esta hectárea vale $1000. Perfecto. Entonces, si esa hectárea tiene una potencialidad de producir algo
una masa forestal, una producción forestal interesante, yo tendré que, en función del proyecto que quiera hacer, ¿sí?, con toda la información de lo que yo quiero hacer en esa hectárea, voy a obtener un valor S. Y ese valor S que voy a obtener con esos datos lo voy a comparar con lo que vale la tierra en el mercado inmobiliario. ¿Se entiende? La tierra tiene un mercado en el mercado inmobiliario. Uno dice, ¿cuánto vale un lote, una hectárea en Silípica? Tanto. Listo. Pero si yo a eso lo quiero convertir en un proyecto forestal, el valor que va a tener el suelo como expectativa de crecimiento de algo es otro. Entonces, ese es el S que vamos a buscar nosotros. ¿Está? ¿Cómo lo vamos a hacer? Dependiendo de las previsiones que se realicen sobre ese suelo. Entonces, vamos a imaginar un proyecto en ese suelo y vamos a estimar todo lo que me va a generar de beneficios, de ingresos y los costos, obviamente, y eso me va a arrojar un valor S. Entonces, dependiendo de ese valor S, decidir si me conviene o no comprar la tierra. Eso es lo importante que tiene eso. ¿Qué es lo que se llama en este caso valor potencial del suelo? O sea, yo tengo el valor real que me lo da cuando compro el campo en una inmobiliaria salvatierra. Pero el valor potencial que tiene ese suelo, es la capacidad de producir, es otro distinto. Depende de lo que yo quiera producir. Imagínense, si yo quiero poner una playa de estacionamiento, que no vea nadie, estoy pagando un dineral a la hectárea. Ahora si quiero hacer canchas de fútbol, en donde la van a usar X personas todos los fines de semana, tendré un ingreso. Si quiero hacer un cementerio privado, tendré otro ingreso. Si quiero hacer una plantación forestal, todos van a tener distintos valores. El valor potencial que tiene el suelo en ese lugar. Nosotros nos vamos a concentrar en proyectos solamente forestales. Entonces, denominamos valor del suelo, o VES, o valor de expectativa del suelo. Aquí suponemos que se va a establecer una masa forestal que me va a generar rentas periódicas indefinidamente. Se considera la generación o la regeneración inmediata del vuelo luego de la corta a los 3 años. O sea, ese valor del suelo sí va a ser válido si es que a los X años, a los T años, corto mi masa forestal y vuelvo a colocar la misma. O sea, vuelvo a hacer el mismo proyecto en el lugar. Si cambio de proyecto, ya voy a tener otro vez. ¿Sí? Ese valor es el valor presente, como dice abajo, de una suma de beneficios periódicos futuros a perpetuidad. Entonces, ese valor de expectativa del suelo lo voy a obtener como la sumatoria de la renta, ¿sí?, dividido 1 más I a la T, siendo T el turno, y esta sería la renta 1, renta 2, renta 3, menos 1. Ese menos 1 siempre, en el denominador, nos da información de que estamos hablando a perpetuidad, o sea, indefinidamente. ¿Está? ¿Qué necesitamos aquí? La tasa de interés, el turno definido, obviamente, y el valor de la renta. ¿Sí? Esta formulita que está compacta aquí, la vamos a disgregar y desarmar aquí. Ese valor, que es denominado fórmula de Faustman, que es el que lo ha ideado, digamos, con fines impositivos, va a estar dado, y esto es lo que van a hacer ustedes en el cálculo. No hace falta que la sepan de memoria la fórmula en el examen, pero sí qué significa. Vamos a tener el ingreso final por corta en el año T, en el turno. Este IT no es ingreso total, es el ingreso al final del turno. ¿Sí? Ustedes ven que ese ingreso, como está al final del turno, no lo dejamos en el futuro. No es que lo traemos al año cero, eso lo dejamos ahí. A ese ingreso le vamos a ir sumando la sumatoria de los otros ingresos que hemos tenido en los años determinados. Por ejemplo, hemos tenido en el año 5, supongamos que el T sea 15.
Entonces en el año 5 hemos tenido un ingreso, en el año 10 otro, en el año 13 otro y en el año 15 el ingreso final. ¿Qué hacemos? El ingreso del año 5 lo llevamos al año T, el ingreso del año 10 lo llevamos al año T. ¿Cuánto? T menos R. ¿Sí? Si ustedes ven, es el ingreso R, o sea, el ingreso en el año 5, multiplicado por 1 más I a la 15 menos 5. O sea, lo llevamos 10 años. Del año 5 al año 15. ¿Sí? Y así todos los que tengan. También le vamos a sumar, y aquí aplicamos otra fórmula, los ingresos anuales que podamos tener. Porque podemos tener de pronto todos los años un ingreso, no sé, por venta de algarroba, producción de algarroba. Asumimos que todos los años es el mismo. ¿Sí? Entonces podemos compensar un valor, tomar un valor promedio y asumirlo como que es igual todos los años. Eso también va a ser igual a otra componente que va a ser el ingreso anual multiplicado por 1 más I a la T, que serían 15 en este caso, menos 1, sobre I. Y a eso le restamos, que le podemos poner aquí un corchete arriba, haciendo suma, menos otro corchete y hacemos otra vez una suma, o bien le dejamos todas negativas, menos el costo de establecimiento, o sea, cuánto me ha costado hacer esta plantación a mí, ¿sí? Entonces ese costo está en el año 0, pero yo lo llevo al año T, o sea, lo multiplico por 1 más I a la T. También le sigo restando, a ese IT grande le sigo restando los costos intercalares, es decir, costos que he tenido en diversos años, en el año 7, en el año tanto, que puede ser, por ejemplo, el costo de limpieza, el costo de jaleo, ¿sí? Y ese costo de jaleo a su vez lo puedo tomar también, el costo y la venta de esa madera, que podría ser un I, que estaría aquí adelante. Y también le debo restar los costos anuales, sean costos administrativos, de mantenimiento, costos de los que tenemos siempre en cualquier tipo de emprendimiento, ¿no? Que son todos los años, seguro. A ese valor, a esa suma total, que es un número grande o chico, lo dividimos entre 1 más I a la T menos 1. Y ese valor de B es el que vamos a tener. Ese valor de B, ¿sí? Como dice aquí, arroja el valor de la tierra libre de mejoras del monte forestal al momento de la corta final, es decir, cuando la tierra queda liberada de árboles y es posible tomar decisiones acerca del destino futuro e inmediato a dar en el campo parcela en consideración. Ese valor, aquí están de vuelta todas las especificaciones que les he dicho, es muy subjetivo. Quien valora se imagina para ese suelo un hipotético proceso de producción forestal. O sea que ese valor es único para el proyecto que nosotros nos imaginamos. No puedo asumir, bueno, sí me da tanto, pero capaz que si no pongo algarrobo y pongo, no sé, otra madera, cedro en algún lugar, me da lo mismo. No, no. Todo dependerá del crecimiento, de los costos, del sitio, del lugar, del momento. Entonces, el que yo saco, ese BES que saco de ese proyecto es único para ese proyecto en esas condiciones. Si modifico algo, como dice aquí, si cambian algunos factores, el valor del suelo se modifica. Si cambio un punto, la tasa, si cambio un metro, el distanciamiento, si cambio el turno, en vez de 15 lo hago 16, todo cambia. Entonces es muy sensible. ¿Qué influye en la calidad de la estación? El modelo de gestión, el tipo de silvicultura que apliquemos, la duración del ciclo y también el precio del producto. Ahora bien, ¿cómo interpretamos ese valor del BES? Ese valor del BES, como dice aquí, indica el precio máximo que debe pagarse por una hectárea de tierra, el precio inmobiliario que les digo, destinada a crear una masa forestal a fin de que, bajo los supuestos, se gane la rentabilidad igual a la tasa. Entonces, yo ahí tengo una tasa en juego, ¿sí? Esa va a ser la que me va a dar a mí una ganancia. Pero si yo quiero aplicar ese proyecto, me está dando el valor del precio máximo que debe pagarse por ese emprendimiento. Precio máximo que debe pagarse por una hectárea de tierra para esa actividad. Entonces, para un precio dado de mercado, para una hectárea de tierra, indica cuál debería ser la producción forestal mínima que haga factible el emprendimiento con un sentido económico. Entonces, ¿qué me permite resolver el BES? Antes de plantar,
el valor máximo de la tierra que hace rentable la plantación forestal, en las condiciones previstas de producción, tanto de madera y gastos necesarios para poder obtener ese producto, a esa tasa elegida, y me orienta a la decisión de plantar o dedicar esa tierra a otra actividad apta. Entonces, como les decía, si yo tengo un proyecto en Silípica de querer hacer una plantación de algo, esos datos hipotéticos me generarán un valor de expectativa del suelo que lo tendré que comparar para ver si me conviene o no comprar la tierra ahí a ese precio. ¿Sí? Y después de la corta final me permite decidir, considerando el valor del BES, entre seguir forestando, cambiar de actividad o vender la tierra. Entonces también me da la flexibilidad de cambiar el proyecto. Vamos a ver unos ejemplos y dejamos aquí para después ver en otro video el valor potencial y el valor en... El BES, vamos a hacer un cálculo para salicáceas en zona de riego, en Santiago del Estero. Entonces, salicáceas en zona de riego. Que eso ya se han hecho estudios, ¿no? Suponemos que el precio de mercado aquí es de 1.000 pesos la hectárea. O pongámosle $1.000 para que sea un poquito más moderno, digamos, ¿no? Pero supongamos que sea 1.000 pesos la hectárea. Y ahí tengo varias opciones, que eso es lo bueno que me permite hacer el cálculo del BES, que yo puedo ver qué sucede con las tasas. Si yo tengo una tasa de interés al 6, al 8, al 10 o al 12%, veré en cuál me conviene, ¿sí? Y he obtenido, de acuerdo a todos los proyectos, todo el cálculo de BES que yo he hecho, o sea, el ingreso al final del producto, del turno, más todos los costos, más todos los ingresos capitalizados, traídos a año cero, todo, me da un BES para Salix de 24 al 6% y un BES para Populus de 5.600. Me da, si aumento la tasa al 8%, me da un BES de menos 1.020 para Salix y si sigo aumentando la tasa baja a 1.560 y a menos 1.900. ¿Sí? Y para Populus me dice que para el 8%, 2.750, para un 10% a medida que aumento la tasa, el BES tiende a bajar. ¿Sí? Entonces aquí para el 10% me da 1.170 y para el 12% me da 100. Bien, ¿cómo interpretamos estos valores? Vamos a ver lo siguiente. El BES puede tomar valores negativos si con tasas muy altas, ven aquí la tasa que sube, en este caso, en el Salix al 8% ya es negativo. Y en Populus, si sigo, quizás al 15% o al 14%, si vamos de 2 en 2, ya me va a dar valor negativo. Entonces, tengo ese comportamiento. O bien con turnos muy largos, también, o con baja calidad de estación. En esos casos, los BES pueden tomar valores. Veamos el ejemplo aquí. Y aquí vemos la utilidad que tiene el BES. Ustedes van a ver, si llegaran a aplicarse esto como debería ser, los bosques serían siempre rentables. Obviamente en el lugar que lo hagamos, ¿no? Las plantaciones serían siempre rentables. Los bosques implantados. El BES para Populus, tiene todos valores positivos y superiores a Salix. ¿Ven? Todos los valores son positivos y encima son más grandes. Aquí nomás ya vemos la gran diferencia. Todos los demás son negativos. Si se pretende ganar una rentabilidad del 6% anual para Populus hablo, o sea, para este, si se pretende ganar una rentabilidad del 6% anual, se puede pagar como máximo 5.600 pesos la hectárea. Ese es el dato. Que si yo quiero hacer Populus y quiero ganar una rentabilidad del 6%, no tengo que pagar más de 5.600 pesos la hectárea. ¿Me convendrá hacer? ¿Sí o no? Porque el precio del mercado es 1.000. La hectárea vale 1.000. Y aquí me dice, vos no tienes que pagar más de 5.600. O sea que de una lo acepto. ¿Sí? Aquí el BES es mayor, digamos, que el precio de mercado de la tierra. Ahora, si pretendo ganar una rentabilidad del 12% anual,
del 12% anual, que sería el último caso, me dice aquí, se debería pagar como máximo 104 pesos la hectárea. Pero la hectárea vale 1.000 pesos. Por lo tanto, solo conviene comprar, si consigo en la zona, tierras más baratas del precio del mercado. O sea que sea al menos 104. Pero aquí me dicen, si vos quieres ganar un 12% con Populus, ¿sí? El BES me da 104. Entonces, ¿qué me estoy diciendo? No tienes que pagar más de 104 pesos la hectárea. Si no, vas a perder. Ahora, si yo soy obstinado y compro y pago 1.000 pesos la hectárea, bueno, no voy a hacer negocio, que te viene perdiendo. ¿Sí? Entonces, el BES es el resultado clave para hacer la inversión en la tierra. Por eso es importante. Y es muy importante. Veamos el planteo para Salix. Para Salix, estamos en este caso, en la columna del medio, ¿sí? 6%, 24. ¿Qué me dice? Que si yo quisiera ganar el 6% en un proyecto calculado como lo tengo, con todo el distanciamiento, todos los ingresos, egresos, bla, 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 no tienes que pagar más de 24 pesos la hectárea. ¿Qué voy a hacer? Y sale 1.000 pesos la hectárea y no te conviene porque el análisis te dice que no tienes que pagar más de 24. Si la hectárea vale 20 pesos, le das de una, pero vale 1.000 pesos la hectárea, por lo tanto no me conviene. Y obviamente si me da valores negativos, mucho menos aún. O sea, Salix totalmente descartado. En este caso, no digo que en la zona de riego no pueda hacer. Habrá que ver en qué suelo, en qué productividad y en qué precio de hectárea, ¿no? Con qué fin. Puede hacer Salix para pulpa, o Salix para aserrado, o Salix para muebles. Muebles, bueno, cajonería o cosas así. No puedo hacer, depende del uso. Por eso les digo, el BES va a ser distinto. Cada proyecto tiene su propio BES. Y ahí el valor de la tierra es el condicional. ¿Está? Entonces, ¿qué me dice para Salix? Si se pretende ganar una rentabilidad mayor al 6, estos emprendimientos forestales no son económicamente viables, aun si la tierra fuese gratis, me da todo en negativo. Si se pretende ganar una rentabilidad menor al 6 anual, lo máximo que podría pagarse es 24 pesos. Por lo tanto, como el valor de expectativa es menor que el precio de la tierra, no conviene comprar tierra en esa zona para esa actividad. ¿Tá? Esos son los casos que nosotros tenemos. ¿Cómo se interpreta un BES negativo? Bueno, indica que para los supuestos establecidos no se puede establecer una producción forestal con sentido económico. O sea, sería un error enorme, una pérdida de dinero importantísimo emprender algo siguiendo una intuición, ¿no? Porque aquí por eso es necesario la economía forestal, porque chicos, no es como uno dice, compro la camisa sí o no, compro este vaquero no, si no me gusta lo cambio, no pasa nada. Y de última compras un vaquero y si no te anda, lo revendes a alguien que le ande, lo compras por Mercado Libre. Pero cuando alguien está haciendo una inversión en carácter forestal, está invirtiendo muchísimo dinero y lo deja, digamos, secuestrado ese dinero en esa actividad. No se puede cambiar. Y tiene que esperar muchos años para poder ver la ganancia. ¿Sí? Cosa que muchas veces a nosotros nos cuesta, como por el lugar donde estamos, que tenemos el retorno más rápido, digamos, con la agricultura. Pero si uno hace análisis a largo plazo, la forestación le gana a la agricultura en rentabilidad. Es probable que un cambio en los criterios de gestión o un acortamiento del turno o un cambio en el tipo de interés puede darme un B positivo. Tendré que acomodar muchas cosas, digamos, ¿no? Acortar el turno, hacer otro tipo de manejo. O sea, puedo, si no tengo otra alternativa de comprar una tierra en ese lugar, porque vale eso, tendré que ajustar, digamos, la proyección de la producción para ajustarlo al valor de la renta. Perdón, al valor de la tierra. La filosofía básica del concepto de la renta del suelo se fundamenta en la idea de que el excedente económico de la producción forestal debe ser destinado a remunerar la tierra. Por eso, toda esa ganancia que nosotros hacemos es para tener en cuenta todo ese interés que estamos exigiéndole a la tierra, es para tener en cuenta el concepto de la devolución o de inversión en la tierra.
Siendo así, se garantiza un retorno al capital aplicado a la actividad forestal, que sería la tasa, y el excedente económico de los ingresos podría pagar, digamos, o devolverme a mí el beneficio que me está dando el usar o la retribución al uso del factor fijo. Por eso es que este dato o este cálculo de valoración de expectativa del suelo es sumamente importante. Dejámoslo del valor del rodal para otro video y después, bueno, nos volvemos a encontrar aquí eh, en la clase. Vamos a detenerlo. Y finalizamos el round.